Bueno, bienvenidos de nuevo. Estamos en el segundo episodio y como el primero en el segundo también tengo un invitado de lujo. Es un amigo que ya tengo varios años de conocerlo. De hecho, ahorita estábamos platicando y ya tenemos como más de 15 años. Es increíble cómo pasa el tiempo. Bueno, pues sin más preámbulos, me gustaría que te presentaras un poquito, bueno, te presentaras y nos platicaras un poco sobre tu perfil profesional y las participaciones que has tenido del ámbito literario, que es el tema que nos compete el día de hoy. Bueno, mi nombre es Mauricio Orlando Cantú Bencomo, soy originario del Nuevo Casas Grandes, Chihuahua. Y aparte de eso, pues, bueno, pues sí, tengo una profesión, tengo licenciatura en Trabajo Social y una maestría en Educación. Y Perfecto. aparte de eso, pues me dedico, pues aparte de eso, pues a escribir. A ver, presúmenos un poquito tu amplio currículum que tienes dentro de la literatura sobre lo que has escrito y a qué te has dedicado para que la gente pues te conozca un poco. Bueno, me he dedicado, pues prácticamente, bueno, aparte de los trabajos que he hecho, Claro, sí, claro. me he dedicado, bueno, en el mundo de la escritura, pues desde el 99, desde 1999, obviamente Muy bien. que he escrito, ¿verdad? Estuve escribiendo, colaborando en la revista Nosotros por más de 10 años, desde el 99 hasta el 2010, Que ahí fue donde aproximadamente nos 11 conocimos. años. Ahí es donde nos conocimos precisamente, fue ahí en Arte Digital, ¿verdad? Digital. En aquellos años, Así que es. fue pues más o menos en 2002, 2004, por ahí más o menos en esas fechas, ¿verdad? Así Si no me es. Ajá. equivoco. Sí, así Entonces, es. así es, entonces ahí nos conocimos y aparte de que nos conocimos, pues ahí colaboramos, también escribías en la revista, yo Mis recuerdo, años de ¿verdad? reportero. El reportero y el Rincón del Rey, me acuerdo. Ah, sí, es cierto, la columna. Ya ni me acordaba. Y de hecho la revista la tengo guardada. Tengo guardada la revista, la tengo guardada, todos los artículos los tengo bien guardados. Eso Qué sí, bien. porque pues los tengo en archivo. Y Muy bien. aparte de esto, pues también me he dedicado, obviamente participé en un libro sobre, bueno, era un libro bueno, fue un libro, ay, ¿cómo se llama? Bueno, De poesía. Jorge de poesía, el profesor Así es. Jorge de poesía, Cinco voces en el desierto, fue el libro que escribimos en una antología. Participé en otra antología, En busca de la palabra sagrada, que fue en 2016, Muy bien. aproximadamente 4 años, y en 2018, más o menos, 2019, por ahí, participé en un libro, en otra antología que se llamaba Voces Nuevas, ¿verdad? En donde Muy bien. participé en un cuento que escribí, porque escribí poesía en los dos primeros, pero en la tercera ya escribí un cuento, Este pues, cuento. punto. Y en la revista, evidentemente, escribía, pues, cuentos, leyendas, historias y opiniones, obviamente, personales. También he colaborado en el diario de Nuevo Casas Grandes. De hecho, pues, escribí en la sección dominical de opinión. Y aparte de eso, también escribí en el Heraldo de Chihuahua, pues, entre 2014 y 2015 prácticamente, es lo que me acuerdo. Y posteriormente, participé en la historia de aquí de esta región, en Ciudad Juárez, en una radio de allá que se me invitó. Y pues yo ahorita pues estoy colaborando para una radio de aquí de Nuevo Casas Grandes, en una radio digital, ¿verdad? De que estoy mandando historias de fantasmas y todo ese tipo de cosas, que también se me invitó. Y pues Muy bien. agradezco también la invitación Órale. por parte tuya. Muy bien. Oye, pues la verdad es que estoy viendo yo recuerdo cuando colaborabas en la revista que ahí estaba, pues yo también trabajando de reportero. Yo me acuerdo que siempre, todas las semanas era la colaboración de Mauricio, poemas, críticas, de todo. Y yo recuerdo cuando hacíamos las reuniones con las personas o sea, hay que decirlo, ¿no? La gente que leía la revista, nuestro público, era un público muy selecto, pero era una masa crítica que era la masa crítica pues necesaria, ¿no? Que hay siempre en alguna sociedad. Entonces, yo recuerdo que siempre Mauricio, la colaboración de Mauricio era muy esperada, a veces eran unos poemas, a veces, y yo recuerdo en algunas veces que llegué a ver, o sea, de lo poco que yo recuerdo de mis clases de literatura de la prepa, que manejaba la métrica y manejaba reglas gramaticales o sea, eso siempre te puso como una persona brillante, ¿no? Y lo cual, pues, es muy padre porque
realmente pues somos de la misma edad y entre nosotros, pues, o sea, entre los chavos de nuestra edad, lo que nos tocó ser ahorita, lo que platicábamos, los limítrofes millennials, pues sí hay personas que de repente hemos tenido la inquietud de las letras y de acercarnos a las artes de cierta manera, pero generalmente pues no, o sea, no existe y a nosotros nos tocó codearnos, yo sé si, no sé si te recuerdas que nos tocó codearnos con puras personas mayores a nosotros, teníamos 23, 22 años y siempre en las reuniones de la revista nosotros y donde andábamos eran personas ya de 40, 50 años, ¿no? Entonces, pues era muy padre porque realmente estábamos marcando una diferencia. Qué bonito hubiera sido que hubiera habido más público joven en la revista y qué bonito hubiera sido que hubiera habido más interés por parte de los chavos, ¿no? De hacer pues algo más, pues más constructivo, ¿no? Pues que andar nada más pisteando y todas estas cosas que es lo que se acostumbra. Y bueno, entrando en este asunto, ¿qué fue ¿qué fue lo que te hizo a ti empezar a escribir? ¿Desde qué edad empezaste a escribir y qué fue lo que te empezó a ti o sea, qué fue esa chispita que te iluminó y que dijiste que empezaste con un lápiz a escribir? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, el asunto aquí, ¿cómo empecé a escribir? Bueno, yo como había comentado, bueno, yo empecé a escribir desde antes de la revista, evidentemente, desde Sí, antes de que existiera la revista, porque la revista no claro. existía. Bueno, obviamente yo no sabía, yo no estaba enterado que existía esta revista. Ujú. Y pues entre 1993, 1994 o 95, pues ya había escrito ciertas cosillas, pero personales, que no las publicaba en ningún lado, Claro, ¿no? Tenía claro. ciertas nociones, y aparte de eso que tenía ciertas nociones, pues ya había escrito cuentos, pero unos cuentitos chicos o unas historias, anécdotas o cortas, ¿verdad? Claro. Y entonces pues me puse a investigar más bien la historia de esta región porque yo desconocía muchos aspectos de donde vivimos, ¿no? Obviamente Ujú. que ya sabía que existía Paquimé, todo esto, ¿verdad? Así es. Entonces, en 1999, yo mandé un artículo a la revista Nosotros, al Arte Digital, pero Así cuando es. mandé ese artículo, yo no entré. O sea, yo no Ujú. entré. ¿Por qué? Yo andaba en bicicleta. Andaba en bicicleta porque tenía una bicicleta que me la Sí, robaron, por cierto. Y válgame. resulta, pues, me la robaron. No fue Y esa vez, resulta, ¿verdad? No fue esa ¿eh? vez que te la robaron. No No, fue eso cuando fue, no fuiste a fue, llevar. Ah, fue más perfecto. después, fue. Entonces resulta que cuando yo llegué allá, le dije, iba pasando un niño, me acuerdo, fue en agosto del Ujú. 99, no recuerdo la fecha, y entonces le dije al niño, mira, si me quieres hacer un favor de entregar ese artículo ahí en Arte Digital. Sí. Y entonces el niño dijo, sí, y tomó el niño las hojas y se fue, y se metió, y Ajá. yo me fui porque a mí me daba, o sea, yo soy una persona vergonzosa, sinceramente, porque voy a decir que Sí, sí. una persona muy, ay, yo llego y no, Padecemos del mismo mal, no te preocupes. con razón, ¿no? Sí, sí. Entonces yo entré, y yo no entré, yo me fui, y entonces yo no sé qué pasó si se publicó, porque esa revista yo nunca la vi, sinceramente. Y, Ujú. y cuando pasó eso, ya que pasó el tiempo, pues una persona me comentó, ya salió un artículo suyo en la revista. ¿A poco sí? Sí. Ah, caray, ¿cómo sí? ¿A poco sí? Sí. Entonces, porque yo pensaba, Claro, dije, no, pues a lo mejor si mando el artículo, a lo mejor ni me lo van. Pues está uno joven, está uno chavo, pues a lo claro, mejor ni lo claro. pelan, ¿cómo se dice? O sea, a lo mejor no, o sea, Pues no tienes credibilidad, ¿no? De alguna manera, por la juventud, por la inexperiencia. ujú, exactamente, porque a lo mejor quería, ni me van a tomar en cuenta, pensaba yo, Claro, ¿verdad? Porque claro. no es fácil, ¿verdad? También. ¿Y qué pasó? Ujú. Con el tiempo me di cuenta, ¿verdad? De que evidentemente a raíz de eso, pues ya cuando salió aquel artículo, mandé otro segundo artículo, que fue obviamente, pues ya es que no recuerdo ya, porque sí, ya son algunos años, y No, ahí, no, obviamente. pues mandé otros artículos, otro artículo, por ejemplo, de la expulsión del paraíso, que eso fue en 2000, y evidentemente pues Ujú. también hablé sobre de astronomía, más o menos eso fue eso fue lo que hablé en el año 2000, o sea, ya un año después. Y Sí, después pues, ya estuve mandando artículos relacionados, también escribí la historia de esta región, obviamente, hasta órale. la época de la colonia, en la revista, me acuerdo, en 2001, y aparte de 2001, también escribí Interesante.
pues sabía de los sucesos que estaban ocurriendo a nivel internacional, ¿no? Las guerras y todo lo que pasó, todo lo que vivimos en esos años, ¿no? Que pues no se justificaba. Sí, 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 Pues fue una revista muy claro. interesante. No solamente era de periodismo, no solamente era reportear, ¿verdad? O sea, no eran de decir, bueno, pues vamos a reportear, pues sí, porque también estaba muy buena esa revista, porque se Sí, cuestionaba a los políticos de aquel momento, ¿no? O sea, las gentes que sí, estaban. claro, no. No dábamos la nota, sino nos metíamos a hacer un análisis objetivo sobre todo lo que se veía y lo que estaba alrededor de la nota. Yo recuerdo que cuando yo llego, a mí me pasó exactamente lo mismo que a ti cuando llegué a esa revista. Yo traía la inquietud, fíjate que yo estudié ingeniería en sistemas y desde que estaba como en séptimo semestre, yo descubrí que la ingeniería en sistemas me gustaba, pero que lo mío estaba fuera de la ingeniería. Entonces yo traté algunas veces de entrar a los medios y a otros lados, pero no me fue posible hasta que de repente vi que había una revista y fue muy extraño porque yo andaba con unos amigos de visita, yo vivía en Juárez y andaba con unos amigos de visita allá en Nuevo Casas Grandes y vimos que había una revista. Entonces la chava esta dijo, ella es escritora, dijo, yo voy a publicar ahí. Entonces le dije, yo también. Y esa vez se quedó así nada más, no pasó nada, sino que ya cuando yo regreso, que termino la ingeniería, regreso a Nuevo Casas Grandes, entonces yo dije, un día iba pasando por ahí, dije, yo voy a publicar ahí. Entonces yo llegué también con mi articulito, yo publiqué, yo sí me acuerdo porque me acuerdo muy bien, ese artículo se llamaba Que se entere el presidente. Entonces yo estaba denunciando sobre todo lo que había pasado también con lo de las Torres Gemelas, obviamente. Y recuerdo que llegué yo muy tímido con el artículo y le dije, o sea, estaba esta Bueno, Lolis. Entonces llegué yo con mis hojitas, ¿no? Mi carpetita, todo tímido, y luego le digo, oye, le digo, disculpa, si yo quiero publicar aquí, ¿qué hago? Entonces me dice, no, pues nada más tienes que traer tu colaboración, dice, pero no se te va a pagar nada. Le dije, perfecto. Entonces yo lo dejé y dije lo mismo que tú, dije, no van a publicar. O sea, no van a publicar porque obviamente pues hay personas, hay filósofos, hay maestros, o sea, hay políticos, todo. Dije, ¿a mí qué me van a andar publicando? estábamos Entonces yo igual. también, sí, entonces yo llegué y con la sorpresa de que me hablaron y me dijeron que pues que sí lo habían publicado. Entonces me acuerdo que me habló Juan Durán y me dice el profe, oiga, me dice, ¿y usted qué onda? ¿Quién es o qué? Pues venga, vamos a platicar. Entonces ya, de ahí me quedé yo a colaborar con la revista, ¿no? De reportero y es historia, o sea, pero qué padre, ¿no? O sea, qué padre que a pesar de que tú eres trabajador social y que yo soy ingeniero, pues hayamos tenido esta curiosidad literaria, ¿no? Pues no solamente de estar publicando, porque dábamos la nota, no dábamos la nota en la revista, sino que hacíamos crítica y hacíamos un análisis un poco más objetivo sobre las cosas. Y era lo mismo que yo leía en las colaboraciones que hacías tú. Entonces, ¿cómo, cómo a ti, cómo a ti, por ejemplo, o sea, ahorita pues podemos meternos a Google a investigar cosas, pero en aquel tiempo, ¿tú dónde te documentabas? Bueno, la cuestión aquí, bueno, en el caso de, bueno, de las escrituras de historias y todo eso de literatura, pues eso obviamente, eso viene pues yo creo que de una forma de natural, en el caso mío. Claro, sí, En cuanto a las opiniones, pues uno de lo que ve, o sea, así de es, lo que ve uno, de lo que percibe, o de lo que, o sea, como yo como persona, observo la realidad de las cosas, ¿verdad? así es. Obviamente pues, desde hace muchos años eso, ¿no? Y evidentemente cuando uno observa las cosas del mundo, uno se da cuenta de que pues hay muchas cosas de que realmente pasan y como en aquel tiempo no, pues, el internet apenas estaba comenzando, pero no era muy, pues no era muy popular. Yo no tenía Nada ni más laptop, lo conocíamos de nombre nada más. ni nombre, porque en mi computadora tenía yo en esos años. Yo tenía Ajá. la máquina de escribir. Ujú. Entonces yo lo que hacía, obviamente, pues lo que consultaba yo, obviamente lo que yo iba a consultar era un diccionario, enciclopedia. Mm, muy bien. El pequeño Larux. Laruso, sí, el Laruso, sí, que todavía lo tengo. Sí, Todavía lo tengo, ¿eh? No muy creas buenos, que- ¿eh? Muy buenos. Ahorita yo tengo una laptop, ahorita pues sí estamos más mejor,
pero yo todavía sigo conservando en mi escritorio Sí, el diccionario. Todavía así lo es. estoy usando, porque Mm, no, porque llegó el señor Google y todo esto, ¿verdad? Pero yo sigo utilizando lo tradicional. ujú, Independientemente que esté el internet, independientemente que esté el señor Google muy presente, yo sigo usando esto. Porque ujú, a raíz de eso, a mí lo que me llama la atención es que yo desde que estaba niño leía, ujú, obviamente, ¿no? Leía libros, aparte de los de la primaria, yo ya me dedicaba a leer novelas. Es mm, increíble. De hecho, órale. leí una novela de, por ejemplo, no, todavía no llegaba ni a los 12 años cuando leí una novela sobre los de abajo, Es de Rulfo, ¿verdad? Si no me de, equivoco. de Rulfo. Uh-huh. Y Sí. entonces, de la madre de Máximo Gorki, esas novelas, de hecho, son los libros primeros que tenía. Eso fue lo que me pasó a mí. Y a raíz de eso, pues no se me dio la idea de contar historias, y aparte de que contaba ciertas historias, con eso ya de ahí de contar historias, las pasé al mundo del papel. Eso fue lo que me Mm, pasó a mí. Entonces, por ejemplo, eh, lo que yo investigaba, pues era lo que yo, sí, o sea, la percepción que yo tenía era más allá de la visión, claro, no solamente de claro. lo que ocurría o de lo que los medios, porque acuérdate muy bien que en aquel tiempo nomás había pues pocos medios de comunicación, la televisión, la radio y el periódico. Televisa y la rancherita. Televisa, la ranchera de Paquimé, TV Azteca ya existía, Ah, y obviamente sí. el diario, ¿verdad? Eso es lo que nos informaban y de ahí no pasaban. Y párale de Pero, contar. Ajá. exactamente, entonces, cuando yo leía, pues aparte de que los libros, porque yo leía libros, y todavía sigo leyendo libros, obviamente cuando Sí, yo leía libros decía, bueno, está pasando esto de acuerdo a los sucesos que estaban ocurriendo. Entonces muchas veces aquí en Nuevo claro, Caso Grande, pues pasan cosas que uno no se da cuenta, ¿verdad? O si pasan claro. cosas, pues realmente uno no sabe cómo está el asunto, ¿verdad? Porque evidentemente Sí, pues sí, sí. era una especie de decir, bueno, en el caso de los políticos, que ya pues prácticamente es muy poco lo que escribo en cuanto a los políticos, es Ujú, que ya realmente sí. como persona, ya no, pues ya casi no hablo de ellos, pero en su momento sí, ¿por qué? Porque decían, pues, ¿qué están haciendo? Nomás llegan y pues no, ahí nomás están. Sí, es que es muy perceptible, ¿no? O sea, y bueno, sin demeritar y sin generalizar, pero yo recuerdo que tenía 24 años cuando era reportero y yo me acuerdo que yo asistía regularmente a las reuniones de Cabildo, yo asistía pues a muchos eventos públicos y a mí me hablaban de repente, me hablaban, ¿no? Por ejemplo, que me hablaba fulanito de tal ahí del ayuntamiento o de un partido político y me empezaban a filtrar información. Entonces me filtraban información y me decían, oye, mira, es que estamos haciendo esto, pero pues tú investigale, no digas, o ¿sabes qué? Mira, fulanito de tal está haciendo esto y pues está mal por esto, por esto, por esto, pero no digas, no digas. Entonces mis fuentes de información siempre fueron personas dentro del mismo ayuntamiento y personas que me hablaban. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho al Gallito, que en paz descanse. Él era una persona que con él me informé mucho y con otros, ¿no? Que también me informaban. Pero yo recuerdo que no había, o sea, no había realmente dónde documentarte y aún así, no le vamos a decir la ineptitud, pero bueno, vamos a decir que las cosas que hacían era demasiado perceptible que no estaban bien hechas. Entonces, ¿por qué no decirlas, no? ¿Por qué no hacerles saber que nos estábamos dando cuenta que eso que estaban haciendo era demasiado obvio que no estaba bien? Me imagino que a ti te ha de haber pasado lo mismo. Bueno, yo la cuestión aquí, bueno, lo que siempre se ha dicho, por ejemplo, yo me acuerdo una vez que tuvimos una reunión con una regidora en aquel Sí, tiempo, que sí, ahorita viene paso, la señora regidora, que tiene un sí. salón de baile y ya no está aquí, ahora está en el paso, ¿verdad? Que Porque no pues vamos a decir quién es. no vamos a decir quién es, pero te imaginas quién es, ¿no? Sí, Y claro. me llama la atención porque una vez estábamos comiendo con el señor Oscar Hernández, no sé si lo conociste, El el señor, güero. Sí, cómo no. pero también está en Chihuahua. Este, Sí. y una vez estábamos comiendo en un restaurante y luego dice, pues es que va a ser, que es que iban a hacer un gran monumento aquí que iban a arreglar todo el bulevar, que iba a haber Sí. esto, que iba a haber el otro, y no diga nada, y no me dice a mí, usted tampoco no diga nada. O sea, ¿por qué? ¿Cuáles son los secretos? O sea, ¿qué Claro. secretismo hay? O sea, de jugar al secreto, de decir no es Sí. nada, o sea, pues no, ¿y por qué no se puede decir nada? O sea, ¿por qué no se puede decir qué es lo que se está haciendo? O sea, no es,
O sea, digo yo, pues, le digo, es un asunto público como para decir, Así es. o sea, no digas nada. No, o sea, pues yo hasta me reí que ella está aquí. Pues, Claro, claro. Sí, pues sí, hay muchas anécdotas, ¿no? Yo también, pues, tuve muchas anécdotas de ese tipo, pero bueno, ya un poquito para contextualizar también la plática que estamos teniendo. ¿Cómo ves ahora que, por ejemplo, dentro de lo que hemos platicado de esta brecha generacional a la que pertenecemos tú y yo, perdón, que no somos ni generación X ni somos millennials, y que nos tocó crecer en esta época análoga y que nos tocó desarrollarnos, perdón, profesionalmente dentro de la época digital, pero nosotros tenemos un background, tenemos un pasado. Yo también fui ratón de biblioteca. En mi casa, pues afortunadamente teníamos todas las bibliotecas del mundo y yo recuerdo que con 9, 10 años me las chuté todas y siempre estuve leyendo todo, ¿no? O sea, yo me acostumbraba a que estaba sentado y leyendo la caja del cereal y todo lo que podía siempre lo agarraba y hasta ahorita, todo lo que tiene letras que cae en mi mano, yo me lo receto de principio a fin. así estamos. Entonces, ¿cómo es que ahorita el referente que tenemos de la información son las redes sociales y tenemos también como referente pues muchos artículos, muchas páginas, blogs de internet que realmente pues sí cumplen con un objetivo a lo mejor de ayudarte a ver información, pero que al final de cuentas no son fuentes confiables y esto es lo que están consumiendo ahorita los chavos. Afortunadamente las redes sociales no esconden nada, pero también dentro de esa fluidez de la información, la inmediatez que ofrecen, está la trampa de que la mayoría de las cosas es información falsa y ahorita, por ejemplo, lo hemos sufrido mucho con el asunto del COVID, ¿no? Que van y vienen y dicen y se ha causado mucho revuelto dentro de la población, pero el problema son los chavos. O sea, ellos ahorita no tienen un referente como teníamos nosotros de agarrar un libro y leer algo. Ellos ahorita prenden Facebook, prenden Instagram, prenden lo que se te ocurra y todo le preguntan al doctor Google y todo le preguntan a Mr. Google y quién sabe si sea cierto lo que están leyendo, pero ellos lo toman como una verdad absoluta. ¿Cómo ves esta situación? Bueno, la cuestión de las generaciones, bueno, porque siempre se ha dicho que había una generación, por ejemplo, la generación del 28, la generación históricamente, ¿no? Claro, Bueno, yo pienso que hay generaciones vienen, generaciones van, ¿verdad? Y aparte de eso, de lo que dices tú, es que antes había un criterio de opinión y había un criterio obviamente, de percepción de ideas. ¿Por qué? Porque así es. evidentemente pues, hubo personajes que siempre se centralizaban sus ideas, sus aportaciones, tanto en lo cultural, en lo literario, ¿verdad? En las opiniones que daban, porque eran personas que investigaban, o sea, eran personas objetivas, personas serias, que se dedicaban a investigar en los sucesos que estaban ocurriendo en aquellos años, ¿verdad? Así Por es. eso nosotros crecimos con esa idea, porque evidentemente pues, nos dábamos la idea o la tarea de investigar en los libros, en las opiniones del diario, o sea, de lo que estaba ocurriendo, ¿verdad? Ujú, Aunque pues, en aquel tiempo pues también existía mucho la censura, pero por claro, el sistema político que había. Pero evidentemente eran personas que obviamente no se dejaban llevar por cualquier información. Primero tenían que indagar a ver si era cierta la información o simplemente eran personas que se dedicaban nomás a dejarse llevar por lo que dicen. por los chismes, ¿no? De que había de todo. Decía un personaje, Aristóteles Onassis, decía, eso es lo que la gente dice, Así pero hay es. que investigar bien para ver cómo es que llega esa información y decir, bueno, lo que la gente dice, ¿verdad? Porque a lo Ujú, mejor la gente puede decir muchas cosas y aparte de que dicen muchas cosas, esas gentes, pues obviamente se ponían a pensar, entonces por eso siempre había filósofos o no sé, pensadores, escritores, ¿por qué? Porque eran personas que no se dejaban llevar por corrientes, sino, oye, espérate, vamos a investigar a ver si es bueno o es malo lo que está ocurriendo, ¿verdad? En su así, momento, así ¿verdad? es. Entonces, por eso había buenos escritores, por eso había buenos pensadores y por eso había gente objetiva que se ponían a analizar todas las cosas que ocurrían y tomaban nota de ello. Así es. No investigaban
y después anotaban y decían, pues a lo mejor yo estoy de acuerdo con esto, a lo mejor no estoy de acuerdo con esto. Bueno, es que depende, ¿verdad? Depende de las circunstancias que estaban viviendo en su momento, ¿verdad? Así es. Porque evidentemente, por ejemplo, si nosotros vemos, por ejemplo, obviamente, pues en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O sea, que fue un engaño, ¿no? Los nazis te presentaban las maravillas que hacían con los judíos, cuando realmente por detrás estaba lo peor, lo Claro. pérfido, lo malo, lo más espantoso que la historia pues se ha mostrado. Y Sí, sí. evidentemente pues sí. Entonces, por ejemplo, es como el mundo de la pintura. En el siglo Ajá. XIX, antes de la fotografía existía el mundo de la pintura, y si tú ves un cuadro, pues qué maravilla, ¿no? Por los pintores de aquel tiempo que pintaban, pero llega la fotografía y muestra la realidad, Así es. muy diferente a la pintura. Entonces la fotografía no es que quieran sustituir a la pintura, pero la fotografía es la que empieza, obviamente, a mostrar la realidad de las cosas. Así Obviamente. es. Ahora en estos tiempos, evidentemente, pues antes era la fotografía, era la gráfica, era la televisión, el cine y todo lo que es. Llegan las redes sociales, llega el internet. ¿Y qué pasa? Que realmente, pues, la gente, o más bien los chavos, lo que hacen, pues, es que se dedican a agarrar esta cosa llamada aparatito, Ajá. pues, el aparatito. Entonces, ¿qué se dejan? Pues, se dejan influir, pues, más bien, por cuestiones de llevar, pues, no sé, ¿verdad? No sé qué es lo que están viendo los chavos. O sea, si están viendo canciones o están en el chat con alguien, o están viendo el Facebook, o no sé, ¿verdad? Están con el TikTok, o no sé qué más, qué otras aplicaciones. Y Así pues es. obviamente, por ejemplo, si se dejan llevar por una falsa noticia, que esto y que el otro, pues, obviamente, pues a lo mejor no se ponen a pensar, decir, bueno, ¿será cierto lo que están diciendo aquí? Pues no, se ponen ahí. A lo mejor sí es cierto, a lo mejor no es cierto, a lo mejor sí. ¿Por qué? Porque hay gente que sí he visto, jóvenes que se dejan llevar por las falsas informaciones. Sí he visto. Claro, Uh-huh. claro. Mm. Y bueno, también esto a lo mejor tiene un poco, obedece o tiene un poco que ver con los referentes literarios, ¿no? Como tú estás diciendo que antes pues tenías que ir a la biblioteca, lo que implicaba levantarte de tu cama, levantarte del sillón, salir de tu casa, caminar a la biblioteca, ir a investigar, pedir libros, hacer la consulta catalográfica de biblioteca y todo esto. Y ahorita nada más en un clic sacas todo. Entonces, esto, por ejemplo, el referente que teníamos antes eran los libros que estaban editados, que pasaban por una editorial, por un consejo editorial que lo publicaba y etcétera. Pero por ejemplo, ahorita, pues tienen a lo mejor de referencia una canción, tienen de referencia lo que ven en un video de TikTok, lo que publica el influencer del momento en una red social, y esto lo toman como una verdad absoluta. Entonces, cualquier cosa, a mí me ha tocado que me dicen, es que los de las generaciones de antes tienen la cabeza muy cerrada y ahorita nosotros estamos en esta mentalidad abierta. Pero yo veo todo lo contrario, porque realmente yo les trato de hablar de cosas y les digo, mira, es que esto pasó, o sea, esto está pasando y esto está escrito, esto es un paper científico que salió, estos son datos duros, esto es estadística. Y ellos dicen, no, 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 es que todo eso no importa. O sea, lo que importa es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando ahorita en el mundo? ¿Qué está pasando? Están pasando canciones, narcocorridos, están pasando los influencers, la moda, las Kardashian, están pasando muchas cosas que realmente, pues es el referente que tienen ellos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos, o más bien, qué es lo, o sea, qué tú has observado más bien? ¿Qué es lo que has observado en este asunto? Bueno, la cuestión aquí, bueno, de lo que de lo que me dices, ¿no? De que a lo mejor que se dejan influenciar por cuestiones interesantes, pues es como de dejarse llevar por el canto de las sirenas. Así es, O sea, decir, realmente. esto es bueno, esto es bonito, ya todo está al alcance de las manos, pero como me comentó una persona que escribe, que conozco también, que es joven, obviamente no llega a los 30 años, pero escribe, también lee, ¿verdad? O sea, también hay que ver que no todas las generaciones están Echadas a perder. a perder, pero me comentó, me digo, pero ¿qué tal si algún día todo lo que estamos usando llega a su fin? ¿Verdad? Porque uno, bueno, también nunca sabe, ¿verdad?
Y me Así estaba es. comentando, porque un libro no le va a entrar un virus, Claro, no le va a entrar a lo mejor lo único que le va a pasar al libro, pues a lo mejor lo único que va a pasar es que se puede quemar o se puede mojar. así es. Pero a uno le va a entrar un virus, no le va a entrar pues problemas técnicos, a lo mejor no le va a fallar, no se le va a ir la luz, Así ¿verdad? es. Porque el libro va a estar ahí, pues el libro va Así a es. estar ahí. Entonces, si los muchachos de ahora se están dejando llevar por lo que dicen y no tienen un criterio propio de pensamiento, de crítica, decir, bueno, es cierto, no es cierto, y se están dejando influenciar por lo que dicen, pues entonces sí están, en este sentido, sí están un poco más equivocados. ¿Por qué? Porque realmente a lo mejor no les interesa leer, ¿verdad? O a lo mejor no sé si hay un factor, ¿verdad? Decir, bueno, ¿por qué no lees? O sea, ¿por Así qué no es. lees? O sea, ¿cuál es el problema de no leer? Porque yo también me he fijado, eso sí lo he visto en las redes sociales y en mucha falta de ortografía. Y eso Uy, prácticamente es algo que, pues, la verdad, con todo respeto, y no es que sea uno crítico, pero es que es un problema que venimos arrastrando desde hace muchos años. así es, así es. Y simplemente el hecho de verlo le taladra a uno los ojos, ¿a poco no? O sea, lo ves y es algo que ni siquiera lo quieres leer por como está escrito. Uh-huh. Sí, porque, por ejemplo, hace poco pasé por una tienda. Entonces, por Sí, ejemplo, se vende chile, pues sí, se vende chile colorado. Haga su ajá. pedido, haga su pedido, bueno, vas a decir, pues, pero sin H. Haga su pedido sin H. ¿Dónde está? Haga su pedido. Y era dueño de la tienda. Así Entonces, es. yo vi otra cartulina más adelante que decía lo mismo, se vende nuez, algo así. Haga su pedido sin H. Entonces digo yo, pues, ¿qué onda? También hay palabras que sin H, o hay palabras con H, o sea, es una cosa espantosa lo que se está viendo, que realmente, pues sí, ¿qué está pasando? O sea, la ortografía está mal. Entonces, ¿cómo vas a...? Y es algo tan básico. Sí, o sea, es algo básico, ¿verdad? Porque como tú, como persona, evidentemente nosotros a lo mejor escribimos correctamente bien. ¿Por qué? Porque nos sirvió mucho los libros. Porque íbamos, Así por es. ejemplo, a la biblioteca a consultar y leíamos y hacíamos anotaciones. Y aparte de que hacíamos anotaciones, leíamos. O sea, Sí, leíamos y veíamos la palabra correcta en los libros. ¿Por qué? así Porque es. obviamente un editor, pues tiene que escribir. Entonces, si estas generaciones se dejan llevar por lo que dicen, por videitos o por lo que diga el internet, o si es información real o verídica, llegan a ser profesionistas, ¿qué va a pasar con ellos? Pues Aparte de saber. imagínate qué es lo que pasa. O sea, si no se están preocupando por una cosa tan básica que es la ortografía, imagínate el conocimiento que están replicando e imagínate la práctica que están teniendo de esa teoría que aprendieron en la escuela y sobre todo, de qué manera están interpretando este conocimiento nuevo que están adquiriendo y que les sirve como experiencia de trabajo, ¿no? Pues sí, porque evidentemente, por ejemplo, en el sentido de la palabra, por ejemplo, si yo me meto al Google a investigar algo, pues primeramente aparece cierta página ahí, muy famosa, ¿verdad? Que es Ujú. parecía una enciclopedia. Entonces muchos ha habido críticas porque si sirve o no sirve, ¿verdad? O sea, si Ajá, es referente o no es referente, porque se han habido muchas cuestiones. así Pero si es. yo me quiero meter a una información real, pues yo me voy a un PDF, Claro, de plano, para claro, por investigar, a ver, supuesto. porque a lo mejor, pues la famosa página esa, a lo mejor sí tiene, pues, referencias abajo, sí las tiene, ¿verdad? Pero pues ha habido muchas contradicciones en ese sentido. Entonces, si los jóvenes se dejan llevar por la primera página que aparece ahí, pues no sé, de ellos nunca van a saber si es cierto o no es cierto. Ya con que hagan un Así es. trabajo ya copiado, pegado y ya. Cuando realmente pues no hay Sí, una referencia de decir, no lees, ¿por qué? Porque lo único que quieres es cumplir y terminar. así es. Y una pregunta, ¿alguna vez tú te has metido a Wikipedia, no? Vamos a decir es Wikipedia. ¿Alguna vez te has metido y has tratado de investigar las fuentes que dicen que son las referencias de esos artículos? ¿Sí? Así ¿Y, es. cuántas de ellas te has encontrado que sí son? Pues sí son algunas sí son, Pero algunas muchas, son, pero pero muchas no. Hay de muchos muchas no. que no. Porque a mí me ha Uh-huh. tocado que le pico, porque digo, mira, a lo mejor este párrafo pues está padre y me meto y le quiero picar. Y me dice o que no se encuentra la página o me ha tocado que me redirige a otra página que nada que ver. No sé si a ti te ha pasado. No, no, no. No te ha Bueno, pasado.
No, porque no soy muy amante de meterme a la página de... Es raro que me meta a Wikipedia. Ah, bueno, Muy bueno. raro. Sí, bueno, yo también, yo tengo ya muchos años que no entro, ¿no? Pero cuando recién salió, que digamos que era la novedad, pues sí, o sea, de primera instancia, pues te metes, ¿no? A ver qué información hay. Y porque hay muchas cosas que te aparecen y como dices tú, pues es la primera búsqueda que te encuentra el primer resultado. Entonces, pues le dabas clic y ya cuando yo dije, bueno, no es una información fidedigna, pero a lo mejor las fuentes sí existen y te metes a ver las fuentes. Entonces era donde yo ya me empecé a topar con esto, que ni siquiera existían o que era otra cosa que nada que ver. Entonces es muy triste. Y bueno, estamos hablando sobre el asunto de Wikipedia, pero ¿cuáles son los mensajes que tú ves ahorita que están recibiendo los chavos dentro de las redes sociales y de todo lo que ellos tienen como referente que ya hemos dicho de medios, ¿no? Distribución de mensajes. Bueno, yo lo que veo en el medio de las redes sociales, pues evidentemente es como llamadas las fake news, ¿no? Las noticias falsas, ¿verdad? Así O, es. por ejemplo, que de repente sale una información ahí de que, pues no sé, ¿verdad? De como, por ejemplo, de que, pues, bueno, un ejemplo, ¿no? Pues todos los días matan en el Facebook, ¿no? Ajá. Evidentemente, ¿no? Que murió fulano de tal. Y ahí se va. Entonces, cuando yo veo una nota así, un ejemplo, ¿no? Pues yo me voy a la página, a las páginas oficiales y no Así hay es. nada, Así es. nada, ¿verdad? Porque sí, entonces yo sí una vez vi un caso así y dice, ¿dónde está? No hay información oficial, porque cuando es una información oficial, entonces quiere decir que es cierto. Entonces, Así cuando muchas es. veces sale una noticia en el Facebook que, por ejemplo, me dio risa, porque hace 5 años, dice, murió Talía, así decía, Ah, en un avión. sí. Se estrelló el avión, yo me asusté y dije, válgame, ¿va? Ya se nos fue también. Y digo, ¿cómo? Entonces me metí a la página oficial y no venía nada. Ajá, Entonces, o claro. sea, yo sigo ese criterio de si yo veo una falsa información en el Facebook, yo me meto a la página oficial del Google para ver Así si es es. cierto lo que dice la nota. Así ¿Ya? es. Porque yo no me dejo llevar por lo que dice el Facebook, ¿no? Que, por ejemplo, que se está quemando una casa, no sé en dónde, en Ujú. tal colonia, ¿no? Que se está quemando una casa en el centro. Así es. Yo me meto, ¿verdad?, a la página oficial y no hay nada, es un ejemplo, ¿no? Obviamente, Sí, pues sí. hay medios de comunicación como la radio, hay medios de comunicación como obviamente que hay aquí en la localidad, pues en Chihuahua ni se diga, donde Sí. salen notas, pero porque salen notas, y ahí que salen notas, pues obviamente uno se da cuenta de que son notas porque lo están grabando. Y uno está Claro. viendo la grabación, que es muy distinto, mucho, muy Así es. distinto a una nota falsa que digamos. Por ejemplo, hace poco vi una pintura que decía, Sí. la gente del 2022. Entonces, Ah. supuestamente la gente ya andaba pues toda encapsulada ahí arriba de unas, que esa pintura era de 1962. Entonces, Ok. entonces no sé si Facebook le puso una restricción porque cuando me volví a meter a esa página, Sí. decía, esta información es falsa, ya Ajá. decía ahí, no es cierto, o sea, no sé de dónde salió Sí. esa información. Entonces quiere decir que a Sí, lo sí. mejor se están tomando criterios para decir, oye, espérate, o sea, no, Claro. no, no, no saques una información, porque bueno, si esa pintura, qué raro, porque esa pintura salió en el Facebook y por qué no salió en un libro antes, por qué no salió Así una es. publicación antes, porque no es Así es. cierto, Así es una es. publicación falsa. Así es. Bueno, pero por ejemplo, los chavos ahorita no tienen ellos el referente, ¿no? Para decir, bueno, esto es falso, esto no es. Ellos más bien, o sea, y te lo digo porque yo realmente, mi fuente de, ¿cómo le podríamos llamar? Yo antes me metía mucho a las redes, o sea, bueno, me sigo metiendo, pero me metía mucho a debatir. Entonces era como entrar, haz de cuenta que yo me estaba entrenando para ser un gladiador, ¿no? En el debate de las redes. Entonces yo veía mucho que me argumentaban cosas que veían en otros perfiles y también llega un momento en el que yo veía que había una repetición de estos argumentos, es decir, que lo mismo que me decía una persona, después me lo volvía a decir otra persona y me lo decía otra persona en distintas redes sociales, pero era el mensaje el mismo, parecía que era un copy-paste. Entonces yo empecé a fijar que pues que viene de la cultura del meme,
que viene de la cultura de estas imágenes que ponen con frases en Instagram, en todos estos lados, y que realmente es algo que alguien le dijo que tiene una influencia para que esos chavitos se la puedan llegar a creer. Entonces, está haciendo una repetición de mensajes y de mensajes que muchas veces es una mentira dicha 100 veces hasta que ya se convierte en una verdad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú naciste en esta época y tienes un referente de que información que te han estado diciendo y que te lo dicen, pues porque son personas que tú piensas que realmente tienen una credibilidad científica y que tienen, que son influencia, pues digamos que son una, ¿cómo le podríamos llamar? Que son una persona que tiene esta calidad a lo mejor moral, científica, académica y que nosotros le podemos creer, pero realmente yo he observado mucho eso, porque yo te digo, porque yo ya pasé por debates sobre todos los temas que te puedas imaginar, yo ya pasé por debates en grupos de Facebook, yo ya pasé en debates en Twitter y le he entrado también un poquito a Instagram. Entonces yo veo esta repetición de mensajes, pero yo veo que la influencia que ellos están recibiendo, pues son realmente, o sea, cosas que no tienen un sentido, que nosotros podemos verlo, que no tienen un sentido las cosas que ellos están diciendo, pero que ellos los toman como una verdad absoluta y se aferran a ella. Entonces, ¿crees tú realmente que los chavos ahorita no tienen las habilidades o la capacidad, no para decirlo, no digamos que es una capacidad intelectual, sino simplemente es una falta de habilidades o una falta a lo mejor puede ser apatía? ¿Tú qué piensas que es? O sea, ¿qué crees que está pasando? Bueno, lo que pasa es que, bueno, los muchachos ahora, la verdad, pues, bueno, pues es que voy a ser sincero, bueno, en el caso de lo de los muchachos o de los jóvenes, de los que están ahorita, lo que pasa es que ellos no, pues no sé, ¿verdad? O sea, como te digo, pues se dejan influenciar pues, por ejemplo, en el caso de la música, ¿no? O sea, Así la es, música, pues, de que obviamente, pues, ¿qué música estás oyendo? Sí, no sé qué tipo de música estás escuchando. Y también se dejan influenciar porque, pues, yo me he topado no con todos, ¿verdad? Que uno que otro que según ellos tienen razón. así es, Yo tengo la razón y de ahí no me sacas. Es así es, claro, ¿verdad? Porque eso de que tú tengas la razón, yo creo que es un pensamiento muy absoluto, ¿verdad? así es, Porque si yo no acepto la opinión de otro, o si no acepto la cuestión de otro, es decir, que yo estoy metido en mi mundo, como una vez dijo una persona, y dijo, pues es que para ellos lo máximo es el Internet, ahorita, así es, sociales, y todo esto, todas estas herramientas, pero evidentemente cuando esos muchachos creen que dicen saber la verdad, por ejemplo, yo una vez estaba discutiendo con un chavo y le dice, bueno, ¿has leído toda la historia de México? ¿Has leído tú alguna cuestión de lo que ha sucedido en México anteriormente? Pues no. ujú, No me dice no, me dice sí, o sea, me pone una respuesta, o sea, ¿por qué? Porque es el que se deja influenciar por lo así que está es, sucediendo, pero no pone un criterio y decir, bueno, ¿qué pasó? Porque en así nuestro es, país, lamentablemente, o sea, los sucesos que ocurrían hace 100, 200 años se vuelven a repetir así en es, la actualidad, o sea, porque es una repetidera precisamente por falta de información, por así es, falta de criterio, por falta de decir, bueno, ¿por qué no lees, verdad? ¿Por qué no investigas, verdad? Porque no solamente hay que cumplir con lo que dice la escuela, sino también hay que ver más allá de lo que es. así es, Solamente es dejarse llevar por lo que digan las corrientes, ¿verdad? O lo que diga la crítica o lo que diga esto, decir es que todo está mal, las cosas no están bien, no, espérate. O sea, y a poco antes estábamos mejor. O sea, a lo así es, mejor estábamos mejor en muchos aspectos, pero también se repetían los mismos modelos anteriores. Por ejemplo, los memes, ¿no? Que dices tú. Los memes vienen siendo, pues evidentemente antes cuando los dibujitos que se hacían en los diarios, si tú bien te ajá, acuerdas, pues sí, eran las sátiras, de los memes, así es, las sátiras. ¿Por qué? Porque yo una vez le dije a un muchacho, sí es que ahora los memes, pero antes era el diario, antes así eran los es, dibujos que se hacían. Por ejemplo, Ryush, ándale, el de los buen monitos, ¿verdad? O sea, referente, claro, tú lees ese libro, tú lees varios libros y obviamente pues son personajes que hablan, ¿verdad? Son como historietas, ¿no? Que así es, hablan y obviamente pues esos eran los antecedentes de los memes. O sea, así evidentemente es,
que le hacían parodia al político, que le hacían parodia pues, a los personajes de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque pues, te reías tú con esas gráficas. Así es. ¿Verdad? Pero hay una Ya. cuestión, es que antes opinaban solamente los que escribían, Los intelectuales. intelectuales, ¿verdad? O sea, Así es. los que escribimos, ¿no? Y Así es. ahora, por ejemplo, si yo escribo un artículo en el Facebook, salen las notas. Si Así tú es. escribes un artículo en el WhatsApp, salen Así las es. notas. ¿Por qué? Porque hay participación. Pero digo yo, bueno, si participas, por ejemplo, yo hace poco escribí en mi muro de Facebook, y un chavo Sí. de 15 años, más o menos 15, 16 años, me puso sabiondo. Entonces yo le Ah, respondí, pues no, yo no seré sabiondo, pero investigo. ah. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Y bueno, precisamente este tipo de actitudes sardónicas de que es lo que uno recibe, ¿no? De los chavos. Yo también los he recibido de gente grande, ¿no? Incluso gente más grande que yo en cuanto a edad. Este tipo de actitudes obedecen a eso, ¿no? A que la gente, pues, no tiene es que no todavía no sé si decir que no le interesa o es que realmente la gente no tiene ese despertar que hemos tenido nosotros de, pues, cuestionarnos un poquito las cosas más allá de lo que vemos, ¿no? Yo te voy a comentar una anécdota antes, cuando yo era maestro de la universidad, un día me aventé una clase, yo daba la clase que era economía regional. Entonces les dije, les di mi tema, ¿no? Y todo, y ya cuando terminamos la clase, yo volteo y les digo, ¿tienen alguna duda? Entonces, obviamente no, nadie tuvo dudas. Algo que me quieran decir o algo sobre lo que dijimos, nadie me dijo nada. Entonces les dije yo, bueno, entonces les voy a hacer una pregunta, chavos. Quiero que me digan cuántas cosas de las que les acabo de decir son ciertas y cuántas cosas no, y quiero que me digan por qué. Entonces, haz de cuenta que me voltearon a ver todos con cara de susto, así como que yo les acaba de aparecer la llorona ahí a media clase, y me dicen, una niña me dice muy angustiada, oiga, profe, pero ¿por qué nos dice eso? Entonces yo les digo, ¿cómo que por qué no? ¿Y por qué no se los voy a decir? Les digo, yo lo que quiero son alumnos que vengan a hacer crítica y que vengan a analizar, o sea, que vean las cosas más allá de lo que les está diciendo su profe. Les dije, no crean que yo porque estoy aquí parado soy el poseedor absoluto de la verdad, ni que toda la información que les estoy diciendo es la verdad absoluta del tema. Les digo, a lo mejor yo les pude haber mentido y ustedes cómo se dan cuenta si les mentí o no les mentí. Entonces, pusieron una cara de terror, en serio. Terminó dándome pánico de que las cosas que yo les estaba diciendo en ese momento los estaban aterrando. Entonces, obviamente, empezaron a hacer todo tipo de reacciones, de expresiones de molestia, ¿no? Y estas cosas. Entonces yo les dije, bueno, chavos, cálmense, cálmense. O sea, tampoco no les estoy diciendo que les estoy contando mentiras. Les dije, yo nada más les estaba preguntando, pues para ver si realmente habían puesto atención a la clase o si nomás me estaban tirando al león y ustedes estaban pensando en otra cosa. Entonces, cuando ya les dije eso, como que los ánimos se les relajaron y la niña esta, que por cierto era la nerda del grupo, me dice, profe, no nos ande haciendo estas bromas. Y luego le dije, ¿y por qué no? Dice, no, porque es que imagínense, si usted que es el profe nos está contando mentiras, entonces ¿a quién le vamos a creer? Entonces, yo en ese momento vi dos cosas, que ellos, o bueno, al menos ella, estaba viendo la figura del profe como una autoridad, pero una autoridad académica y que por lo tanto lo que yo les estaba diciendo, pues ellas lo estaban tomando como una verdad y estaban asimilándolo como un acontecimiento certero, ¿no? Ujú. Pero también me preocupó la otra cuestión de que ellos en ese momento, tal vez porque el tema que estábamos viendo pues era algo nuevo para ellos, pero yo vi que en ese momento ellos no se estaban cuestionando si realmente lo que les estaba diciendo el profe era cierto, pero más que eso, si estaban viendo un poquito más allá de lo que yo les estaba diciendo, ¿no? O sea, si yo en ese momento les hubiera dicho qué tema adicional o qué podrían investigar de aquí para ampliar el conocimiento, yo estoy seguro que no hubieran sabido, ¿no? Entonces, a lo mejor se vale cuando estás viendo un tema por primera vez. Yo tenía un profe que una vez nos dijo que se notaba mucho cuando tú leías por primera vez de un tema porque resaltabas todo.
Ya conforme vas leyendo sobre el tema, pues te vas enfocando más en las ideas centrales, pero porque tú ya asimilaste el tema, ya las nociones básicas ya las tienes asimiladas y en lo único que te enfocas es en lo que te va complementando o te va enriqueciendo el conocimiento. Pero ahorita no existe nada de eso. O sea, ahorita los chavos quieren una sopa Maruchan en el conocimiento. O sea, ellos quieren que ya todo esté dicho con 3 palabras y que sea fácil de entender. Que no sea más de 3 minutos porque les aburre el video. Que no sea un tema que utilice palabras que no van a entender dentro de sus 1400 palabras o las que te guste que se utilizan a diario. Y no quieren tampoco que les estés encargando demasiado, que les haga pensar porque ya les estás dando mucha carrilla y entonces, ¿cómo piensas que ellos lo van a hacer? Porque es demasiado para ellos. Entonces, esta cuestión pues es muy preocupante también. Bueno, la cuestión aquí es que, mira, si una persona está estudiando una carrera universitaria, un joven, pues tiene que investigar. Así es. Nada con que copy-paste y ahí te mandan el artículo. ¿No? ¿Por qué? Porque una investigación, para poder hacer una investigación de cualquier tema, ¿no? Llámese, pues no sé, social, llámese jurídico, llámese médico, llámese enfermería, llámese lo que sea, economía, administración, pues tienes que investigar bien, ¿verdad? No es llegar a la exactitud de decir, nomás dígame con 3 palabras y todo perfecto, ¿no? Tienes Así que es. investigar, tienes que ser crítico de lo que estás investigando y decir, yo estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo con esto. ¿Por qué? Así es. Porque obviamente, pues en la universidad es investigar, es hacer Así es. investigación. En el mundo laboral no te vas a poner exigente. Porque te vas Así a es. poner exigente, ¿qué va a pasar? Es decir, si no te gusta, que te No, vaya, pues, ¿no? no, claro, o sea, ya cuando llegas al trabajo, si tú no lo quieres hacer, va a ser otra persona que lo va a hacer y hasta por menos Uh-huh, sueldo. Pero, uh-huh, pero, pero, por ejemplo, esas cosas no las ven. O sea, eso no lo están viendo ahorita ellos en la vida. O sea, que esas cosas que están despreciando es una falta que les va a hacer más adelante cuando tengan que enfrentarse a la vida. Es una pistola menos que llevas a la guerra. uh-huh. Sí, porque realmente la cuestión aquí es que radica en ese sentido, de que obviamente, pues sí, ha habido casos, ¿verdad? De personas que a lo mejor pues, también a veces que abusan ahí, ¿verdad? De que, pues, de que se burla de que maltratan a un alumno, que humillan a un alumno, Así pues, ese es. tipo de cosas. Bueno, pues también no hay que pasarse, ¿verdad? Pero evidentemente, más allá de esa cuestión de que, por ejemplo, de que yo tengo toda la verdad absoluta, de que yo lo sé todo, pues no, pero Así tampoco es. no puedo decir yo lo sé todo, ¿verdad? Porque a lo mejor me puedo equivocar en muchos aspectos, como Claro, persona. Que a lo claro. mejor yo puedo decir, sí, o sea, sé cosas, ¿verdad? Sé cosas que me interesan, ¿verdad? Pero si yo como persona nomás estoy agarrando el modito del celular y estoy nomás con el modito de la música y de lo que me dejo de influenciar, y si el profesor me dice toda una verdad, Así es. bueno, pues qué, o sea, no tengo ese pensamiento de decir, bueno, hay que investigar más, ¿no? Decir, bueno, pues entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, no podemos estar toda la vida. Yo me acuerdo de una canción de los años 80 Sí. que decía, cuando veas a la gente convertida en robot, hay una canción que habla de eso, ¿no? Ujú. Cuando veas convertida a la gente convertida en robot, y hoy obviamente, pues todo el mundo está convertido en robot. Así es. Sí, Es un celular viejo que tengo, pero es un ejemplo, ¿no? sí, sí, Está, sí, sí. pues no, o sea, Claro. o sea, el aparatito pues sí está bien, pero pues hay que ver otras cosas. Así es. Sí, porque al final de cuentas el mundo está afuera, no está dentro del celular. ¿No? No está dentro del celular. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, si tú no admiras un hermoso atardecer, si no Claro. ves un paisaje bonito, si Así no es. caminas, si no, pues no haces nada por ti, pues nomás estás influido por algo que realmente no, pues no, es interesante, o sea, la tecnología es buena, pero siempre y cuando la utilicemos correctamente. Con responsabilidad, ¿no? Responsabilidad, ¿verdad? Pero también eso de que, por ejemplo, que te digan de que no quiero palabras complejas, no quiero trabajar, pues eso quiere decir, pues no quieres hacer nada en tu vida, Claro. porque si vas a estar, pues entonces no te vas a convertir en un ciudadano que no va a pensar,
y que se va a dejar llevar por cosas, por cuestiones de influencias. Entonces, por ejemplo, si tú le preguntas a un joven, por ejemplo, quién, o sea, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? ¿Quién fue, bueno, un ejemplo, ¿no? ¿Quién fue Jesús Urueta? Así es, así O es, quién sí. fue, ¿por qué? Porque yo Es creo que una en la calle por calle, donde vives no sabes ni quién fue el personaje que está ahí. sí, así es. Y fíjate que ahorita que comentas, a mí yo empecé a leer muchas biografías a raíz de las calles, porque realmente, así como dices tú, no, pues quién fue fulanito de tal, quién fue todo, entonces ya te metes y a mí me daba curiosidad, oye, ¿por qué esta calle se llama así? ¿Por qué esta calle esto? ¿Quién fue fulanito y todo? Y así fue descubriendo a muchos personajes. Pero, por ejemplo, o sea, esos son personajes históricos, pero los personajes que ahorita tienen influencia, los personajes que están ahorita postrados en el altar de los ídolos, son otras personas que, pues, ¿cuántos de esos te gusta que sean personas ilustres o que su vida tenga realmente algo importante que sea digno de ser contado, ¿no? Son muy pocos. Y no nos damos cuenta porque yo, por ejemplo, ahora que he estado escuchando un poquito más entrevistas en podcast, me he dado cuenta que hay personas que realmente no las conocemos y que realmente pues son personas, o sea, y estoy hablando de personajes de esta literatura moderna, que de la cultura, pues no sé si es pop o si hay algo más del pop, más allá del pop que lo estamos viviendo, pero son muy pocos, son contados, ¿no? No tenemos, por ejemplo, ahorita esta Pati Navidad que da muchos consejos y muchas cosas del COVID dentro de las redes sociales y que es muy criticada. O por ejemplo, todas estos que están diciendo, diseminando noticias sobre todo ahorita que estamos en la pandemia, ¿no? Del COVID y que pretenden ser figuras de autoridad académica o de información fidedigna, nada más por el hecho de que han salido en películas o porque salen en cosas, ¿no? No estoy negando que vamos a decir que puede haber un bioquímico dentro de ellos, ¿no? O algún doctor, un médico o un enfermero. Pero ¿cuántos de estos se te ocurren que realmente tengan ese contexto para ser digno de contarnos? Pues yo creo que son muy pocos, ¿no? No sé tú cómo lo veas. Bueno, en el caso de personas que salen hablando que, bueno, como todo lo que estamos lamentablemente viviendo hoy, ¿verdad? De día, porque yo cuestiono eso, decía, ¿cómo es posible? Hace 100 años que las pandemias que había, o por ejemplo la epidemia de la gripe española y todo eso, pues sí, porque no había medicamentos. O sea, y ahora en pleno Claro, siglo XXI que estamos viviendo, decía, ¿cómo es posible que tantas cosas que hay y estemos viviendo una pandemia de estas magnitudes que pues, lamentablemente pues están cobrando vidas? Y así que de es. repente salgan personas que a lo mejor no es cierto, que es un mito, que a lo mejor es cuento que no es cierto, pues evidentemente decir, bueno, pues si me estás diciendo que no es cierto, pues voy a investigar y ahí me dices Así si es es. cierto o no es cierto, porque si nomás te pones a hablar sin fundamentos, pues tampoco, o sea, pues, Así es. ¿verdad? Porque ¿cómo me vas a hablar a mí de un tema si no tienes un fundamento? O sea, si mí Así como es. persona, si yo no tengo un fundamento, ¿cómo voy a estar yo hablando de cosas que realmente yo, es como si yo saliera y dijera, es que el coronavirus no existe. Entonces, el coronavirus no existe, no, sí Claro, existe, ¿verdad? Pero si es que es un mito, ¿por qué? Porque se dejan llevar por los famosos corrientes de la teoría de la conspiración, que siempre he dicho que a lo mejor son que ocultos o que gente que es poderosa que está detrás de todo esto para manipular las claro. economías o para manipular a la gente y controlar a la gente, ¿verdad? Y entonces se arma toda una situación Un que se empieza a caos. divulgar en todas partes, sobre todo en las redes sociales, porque ahora nos enteramos de muchas cosas. Y eso es Así lo que es. pasa, que todo ese tipo de cosas se dejan llevar. ¿Por qué? Porque no hay un criterio de crítica, no hay un criterio de opinión y de análisis, y mucho menos de investigación. Primero hay que investigar para ver si es cierto lo que está pasando o simplemente está ocurriendo que no son cosas que van más allá de la realidad. ¿A dónde crees que nos llegará todo esto? Pues precisamente, bueno, no es dice el dicho, si no enderezamos el barco, puede que se hunda. Así es.
Si no enderezamos el barco puede que se hunda. Porque si decir que yo tengo la verdad absoluta, decir de que yo nomás me informo por lo que me dicen y no investigo, no analizo, no hago una crítica constructiva, no leo, no nada de eso, entonces pues nos está llevando pues a una generación, a una sociedad que no va a tener un rumbo o una orientación hacia dónde vas a querer ir. Así es. ¿Para dónde vas? Y al final de cuentas, estos argumentos que hay ahorita de que todo es una construcción social, yo creo que van a ir cobrando van teniendo más fuerza, ¿no? El otro día platicaba con un amigo y me dice, porque él también está metido un poquito en la idea o en el terreno del debate en las redes sociales y pues de repente compartimos experiencias, ¿no? De las cosas que nos argumentan. Y me decía él, ¿cómo es posible que ahorita la gente pueda decir, aludiendo a la ciencia pura, porque es lo que dicen, cómo es posible que la gente pueda decir que un feto no es una persona y que no es un ser humano? Y le dije, güey, pues si en pleno siglo XXI hay gente que sigue pensando que la Tierra es plana, no veo yo por qué no puedan decir eso, ¿no? Entonces yo creo que es a lo que vamos, ¿no? Va a llegar un momento en el que vamos a negar todos los conocimientos y vamos a regresar al oscurantismo. Es como Bueno, yo lo veo. bueno, pues sí, no sería demasiado, porque pues, cuando Hipatia de Alejandría fue asesinada, pues evidentemente entró el mundo oscurantista, ¿verdad? En la Edad Media es cuando la invasión de los bárbaros del norte de Europa, ¿verdad? Los Así es. ostrógodos, visigodos y todos los ogodos que había en aquel tiempo, pues es cuando empieza la época del oscurantismo europeo. Entonces, si estamos en una época de modernismo, de posmodernismo, según esto, pero el posmodernismo no existe, No, claro. estamos viviendo en una era tecnológica Así actual, es. y entonces regresar al oscurantismo, pues no, o sea, entonces es vuelta a la Edad Media, ¿no? O sea, estaríamos viviendo una Edad Media tecnológica, ¿verdad? Porque, Pero estamos ahorita en la edad media tecnológica, porque mira, todo lo que se está haciendo, toda la represión que hay contra las opiniones que no obedecen al statu quo, es una cacería de brujas. O sea, ¿qué sucede con personas como tú, como yo, que cuestionamos ese status quo y que les decimos, no, mira, es que regrésate a la ciencia? O sea, este es un concepto científico que ya tiene 100 años, ya está toda la literatura que se hizo de esto, estos datos duros que tú estás presentando no corresponden. O sea, ahorita estamos yo así lo veo, estamos en un oscurantismo tecnológico y te quiero decir que yo he observado, así como a la gente la ponían antes en el cepo, que los ponían a los presos a que no se pudieran liberar de ahí, la gente llegaba y ahí descargaba todo ese resentimiento, toda esa furia. O sea, había personas que incluso se iban a ver si había presos en el cepo para tirarles, insultarlos y decirles. Y yo sé que hay gente que ahorita hace eso. Se mete a las redes sociales a tirarte nomás y lo hacen inconscientemente, compulsivamente, probablemente. No quiero pensar que hay tanta maldad en el mundo como para que hay personas que hagan esto con toda la intención, pero yo veo que sí, realmente estamos ahorita dentro de un oscurantismo tecnológico y esa inquisición está en las redes sociales. la cuestión aquí de la Inquisición, pues sí, o sea, una especie de la Inquisición ya desapareció en el siglo XIX, hace 200 años precisamente. Así es. Y evidentemente cuando se hace una opinión por redes sociales es porque verdaderamente no, como te digo, no hay un criterio. Por ejemplo, me recordaste lo de la Tierra plana. Ajá. Eso de la Tierra plana, pues eso en la Edad Media se creía que la Tierra era plana. Inclusive yo me acuerdo cuando estábamos en la escuela, no sé si te acuerdas tú que ponían dos tortugas y un elefante, que era El el disco. que ponía Ajá. el disco, ¿verdad? Sí, Entonces, la sí, Tierra no es plana. La Tierra no es claro. plana porque evidentemente la Tierra es esférica, es redonda. ¿Por qué? Porque si la Tierra fuera plana, el Sol no se moviera. Sí, claro, ya hay muchas, o sea, hay imágenes, o sea, ¿a qué nos vamos a darle más vueltas? No, o sea, hay imágenes que nos han probado y que nos dicen que la Tierra no es plana. Es una verdad que no vamos nosotros a refutar y no lo vamos a decir porque un día se levantó cierta persona y piensa que la Tierra es plana y todo su grupito, su séquito de seguidores piensan lo mismo. La Tierra no va a dejar de ser plana por ese asunto. Sí, porque si tú dices, es que la Tierra es plana, bueno, ¿y por qué los planetas vecinos son redondos? Así es. Marte,
y los demás planetas vecinos. Entonces, muchas veces cuando dicen que la Tierra es plana, pues no es cierto. Entonces, ¿dónde están las ideas de Copérnico? No creo que Copérnico, que haya estudiado el heliocentrismo del universo, se haya puesto a inventar las historias del heliocentrismo. Johannes Kepler, que fue astrónomo, todos estos hombres de ciencia demostraron de que obviamente la Tierra era redonda, aunque en aquel tiempo, como Galileo Galilei, ¿verdad? Pues sí se les juzgó muy duro, porque pues obviamente el poder de la iglesia decía, es que tenían miedo de que se dijeran las verdades, ¿verdad? Entonces ahora en estos tiempos, de si volver a resucitar temas antiguos, pues es volver a caer otra vez en la repetición de la historia, porque decía un anónimo, el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. A repetirla, así es. Muchas veces nosotros como sociedades pensamos de que, bueno, nosotros porque investigamos, porque se nos dio la tarea de investigar, porque fuimos una generación afortunada, eso sí te lo digo yo, en el sentido de que antes, evidentemente, pues los libros nos han ayudado mucho porque fuimos personas que obviamente nos interesó leer. ¿Por qué? Por los contenidos que había. Y aparte de que fuimos en una generación afortunada, yo me acuerdo que ciertas promociones que había en aquel tiempo de ciertos productos chatarra, ¿no? Como dicen ahora, venían personajes históricos. Yo me acuerdo, yo estaba niño cuando venían esos personajes, que venían Juan Inés de la Cruz, que venían. ¿Por qué? Porque se promovía la cultura. Se promovió conocimiento. O sea, ¿para qué? Para llegar al pueblo a decir, bueno, si la gente no tiene libros, nosotros hay que buscar la manera de hacerlo saber. Y entonces yo me acuerdo que pues fuimos una generación afortunada. ¿Por qué? Porque nos tocó la idea de saber un poco más sobre nuestras historias, sobre la historia de México y sobre los conocimientos que hay. Y cosas que hoy no se está haciendo. Claro. Y qué paradójico, perdón, no, continúa. Estamos dando todo al Google. O sea, estamos como el tiempo aquel, decir, pues nosotros nos lavamos las manos y que los demás se queden ahí. Entonces, ahí está toda la red, toda la información y que investiguen los no. Pues entonces estamos cayendo en una situación de irresponsabilidad, en el sentido de que, por ejemplo, o sea, si se lo quieres dejar todo al internet, pues está en una situación totalmente, pues mal. ¿Por qué? Porque a lo mejor el internet te puede decir cosas que a lo mejor son ciertas y a lo mejor cosas que no son ciertas. Claro. Mejor te deja un libro más conocimientos. Eso te lo digo por experiencia y tú también lo sabes, ¿verdad? Que a lo mejor información por internet, porque por ejemplo tú te metes a internet, puedes investigar una información, un documento, a lo mejor pues no está completo el documento. Y en un libro pues estás leyendo todo. Así es. Sí, no hay como ver un buen PDF, como mencionabas tú, ¿no? No hay como meterte a leer los papers científicos y todo lo que se hace, aportaciones en revistas, que al final de cuentas es divulgación científica, pero la verdad es que cuando te acostumbras a esas fuentes, las entiendes porque hay que acostumbrarse para entenderlas y también las disfrutas, ¿no? Incluso más que los noticieros y que cualquier otra cosa que te pudiera llegar de fácil digestión mental, por decirlo de alguna manera. Sí. Y aparte de eso, que yo obviamente, pues como te digo, pues yo sigo leyendo libros tradicionalmente. Claro. Y pues también compré revistas científicas, revistas culturales también, ¿por qué no? Claro. También revistas sobre ciencia, sobre cultura, sobre el misterio, porque a mí me gusta también el misterio. O sea, ¿por qué? Porque también hay cosas que te preguntas, bueno, ¿y por qué aquello? O sea, claro. ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? Claro. Porque también el misterio existe. Entonces, si un joven ahora en estos tiempos nomás se dedica a lo que le dice el internet y no ve más allá, pues entonces digo yo, pues no. Entonces, está bien, es una herramienta buena, pero también es bueno tener una mente crítica y una mente con amplio criterio de investigar más allá de lo que estás haciendo. Así es. ¿No? Porque no es bueno, sí es buena la herramienta y todo, pero también hay que ver un poquito más allá de la herramienta. Así es. Porque bien, bueno, así es. Bueno, perdón. Bueno, ya estamos otra vez un poquito limitados de tiempo y pues te quiero agradecer, Mauricio, por esta plática. La verdad es que estuvo muy interesante y pues yo creo que nada más contigo hubiéramos podido tener este tema, ¿no? Me da mucho gusto saludarte después de tantos años y de volver a tener contigo, pues compartir un proyecto. Con confianza, cuando quieras platicar sobre un tema o algo, tú sabes que tenemos la confianza pues para hacerlo. Nos ponemos de acuerdo. Si quieres darle difusión a tu trabajo, a lo que sea,
aquí adelante, pues tienes tu foro abierto, ¿no? Para cuando tú gustes. Muchas gracias, Oscar, y pues gracias por la invitación, ¿verdad? Y pues también saludarte, porque sí, ya teníamos mucho que no nos, pues ahorita nos vemos aquí, ¿verdad? Pero sí, ya Sí, teníamos mucho que no nos hablábamos, ni nos así veíamos. es. Ujú. Perfecto. Bueno, ¿y tienes algún plan a futuro o algo que tengas que quieras platicarnos ya para cerrar? Bueno, ahorita, bueno, como te platiqué, bueno, pues estoy participando con una persona que evidentemente tiene su radio digital, ¿verdad? Pues Sí, también, bueno, porque también no todo es malo, ¿verdad? En internet. Y ok. pues él me invitó porque ya me conoció, de hecho, pues es maestro, es profesor, y él me invitó pues a contar algo sobre sobrenatural, lo extraño de la noche se llama, y está Ah, bueno porque perfecto. pues yo le mando historias de sobrenaturales que son testimonio de gente que tuve la oportunidad de conocer, gente que, no, pues que vi un fantasma o que vi esto, y Mm, entonces es como versión popular, y ujú, pues está joven, o sea, también no todos los jóvenes están perdidos. claro, claro. Y la verdad, y eso es lo que estoy haciendo ahorita por el momento, Ok, y obviamente pues también narré la historia de esta región en radio, en Ciudad Juárez. Eso ok, es perfecto. lo que hice. Y Muy ahorita pues bien. a futuro, pues ahorita pues prácticamente lo que estoy haciendo, pues estoy escribiendo y más adelante, pues es lo que estoy haciendo por el momento, estoy Sale. escribiendo. Muy bien. Ujú. Entonces, bueno, la verdad ahorita todavía no sé cuándo vaya a transmitir esto que estamos grabando, pero sí me gustaría que me compartieras por WhatsApp en dónde podemos escucharte y dónde podemos leer pues, tus historias, lo que estás ahorita haciendo, pues para que la gente que pueda llegarnos a ver y que se pueda llegar a interesar, pues te siga, ¿no? Ya de manera independiente de tu trabajo. Bueno, pues bueno, ahorita por el momento, como te digo, estoy escribiendo en Dorado Radio. Ahí Sí, pues eso ya pasa al último, ¿no? sí, Y ahorita, pues, bueno, no tengo una página así muy especial, pues tengo mi Facebook, ¿no? Normal, ¿no? Y sí. pues obviamente tengo mi correo electrónico, ¿verdad? Y ahorita por lo pronto, pues mi número telefónico es todo por el momento. Sí, Ahorita no tengo una página especial. pero yo me refiero a donde te puedan escuchar esta radio por internet del chavo que dices, Es Dorado Radio, así se Dorado llama. Radio. Dorado Ah, Radio. ok. ¿Lo pueden encontrar por Facebook? Sí, lo pueden encontrar por Facebook. Ah, bueno, entonces, bueno, pues los invitamos ahí a que vean el trabajo que hace Mauricio por Dorado Radio, que está en Facebook. Y pues por mi parte es todo, Mauricio, y pues me despido y les agradezco a todos los que nos están escuchando ahorita. Vamos a continuar grabando más capítulos con otros temas. Todavía tenemos muchos invitados en mente y que ya estén esperando pues para las pláticas. Y pues a ti, Mauricio, gracias de nuevo. Espero Gracias. que nos volvemos a ver por este medio próximamente y pues me dio mucho gusto saludarte y gracias por recibirme la llamada en este domingo. Ándale, pues gracias a ti y que estés bien y pues ahí estamos en contacto y espero que Perfecto. no sea la primera ni la última entrevista. Perfecto.